Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y esta noche estaremos nuevamente hablando sobre este tema trascendental, único, una verdad espiritual, y es esta: el cumplimiento de la venida de Cristo y qué eso en nuestro presente representa. Y esta noche lo vamos a ver a través de los lentes de la parábola del sembrador, que la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20. Vamos a estar leyendo algunos versículos, no la vamos a leer entera porque queremos extraer entonces el sentir, la comprensión de estas verdades espirituales para que nos ayude en nuestro contexto de nuestra vida diaria a crecer. Que crecer es a mejorar ante las experiencias de la vida. Lo sube y baja, y entonces qué mejor que uno en el contexto presente tener esa parucía, experimentar esa venida, reconocer esa presencia en uno y cómo entonces continuar desarrollándola y creciendo. Así que vamos a comenzar aquí mirando las notas. Como siempre, dos cositas antes de entrar de lleno a los textos, y es una, reconocer que hay dos lectores cuando estamos leyendo, en este caso, como vamos a ver, la parábola. Y la parábola es como, para ponerlo bien simple, el cuento. Entonces, pero, de acuerdo a nuestras tradiciones, pues está lo que yo llamo el primer lector. Y el primer lector es la persona que lee las escrituras, en este caso los evangelios, en este caso el Nuevo Testamento, en este caso la parábola, y el lector la lee, la cree y así la interpreta literal. Y entonces, para el lector, lo que la parábola está enseñando, pues tiene que ver con eventos del pasado, y prácticamente procura interpretar las cosas literal. Y aquí tengo en las notas, el lector literal dice: el libro de Marcos es un libro histórico y verdadero, porque a través de la tradición así ha sido condicionado a mirar todas las historias en el libro de Marcos como que están redactando eventos históricos literales que ocurrieron hace un poquito más de 2000 años atrás. Ese es el lector que entonces lo interpreta todo literal. Pero también está el lector espiritual. ¿Y quién es el lector espiritual? Es el que lee y procura entender. Procura entender que está leyendo una parábola. Está leyendo una historia, un cuento significativo. Porque si está, es porque contiene algo trascendental. Por eso lo llaman historias de vida eterna, porque contiene una enseñanza significativa, y el lector espiritual procura entonces extraer eso para su contexto y su presente. Y este lector dice: Marcos es una parábola donde ilustra la venida del reino de Dios y la venida de Cristo. En otras palabras, lo que yo llamo, la venida, la parucía, tiene que ver con la revelación. Es como decir,
La venida tiene que ver con la revelación, el entendimiento, la iluminación, la comprensión. Es como decir, ese momento, ajá, que lo capta. Como también yo llamo cuando a uno se le prende el bombillo. Que uno recibe algo que uno no comprendía. Y a eso nos referimos con la parusía, la venida. Veamos esa realidad. Dos lectores. El literal que todavía espera que alguien físicamente baje de los cielos. Y el lector espiritual que entiende que se está hablando de una revelación. Y ahí es donde está la venida. En esa comprensión. Entonces, vamos a definir por qué decimos la venida de Cristo, cómo a través de la historia esta verdad espiritual se comparte y cómo a través de las escrituras, evangelios, Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo, nos enseña esta verdad significativa. Y por eso definimos a Cristo como una realidad espiritual, no como una persona. ¿Ves? Aquí está la diferencia de personas que están esperando literalmente que Cristo venga, como dije hace unos minutos, a diferencia de lo que las Escrituras para el crecimiento espiritual, que tiene que ver, ¿ves?, a través del entendimiento, cause ese crecimiento emocional en el contexto de los que reciben las enseñanzas, pues entonces se está hablando de un principio espiritual. Como el Hijo de Dios, Dios siendo espíritu, su unigénito Hijo también es una realidad espiritual. Y en el Evangelio de Marcos, como parábola, como un cuento espiritual, personifica a este espíritu en la vida de Jesús, el Cristo. Entonces entendamos, y por eso defino a Cristo como Cristo no es una persona que viene, sino toda referencia a la venida de Cristo está describiendo el estado de conciencia espiritual formada o en ese progreso de desarrollo, ¿ves?, de formación dentro de la persona que lo empodera para vivir una vida virtuosa, una vida sobrenatural, o lo que a través de los evangelios se conoce como aquel que entró a la realidad del reino de Dios. A eso se refiere, es esa mente que se forma dentro de uno para que entonces uno, a través de esta realidad que llamamos vida, pueda sobrepasar por la conciencia que ha desarrollado y se ha formado en él. Entonces, basado en estos dos puntos que me gusta siempre compartir para estar en línea de cómo interpretamos las escrituras aquí. Entonces vamos a comenzar y hoy vamos a crecer en el entendimiento del cumplimiento de la venida de Cristo a través de la parábola del sembrador, a través de lo que Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20 nos dice. Y quiero comenzar leyendo estos versículos. No la vamos a leer entera, pero quiero comenzar con estos versículos. Y vamos a leer Marcos 4, versículo 2. Y nos dice, hablando de Jesús, nos dice, les enseñaba por medio de historias. ¿Ves?
por medio de cuentos, por medio de parábolas, que contaba en forma de parábolas como la siguiente. Y ahí va a comenzar otro de los versículos, el 11 y el 13. Y esto nos dice el versículo 11, Marcos 4, 11 y 13. Él contestó: a ustedes se les ha permitido entender el secreto. Cuando uno indaga en esa palabra, el misterio, lo oculto. Y porque sea algo secreto, algo oculto, un misterio, no quiere decir que es algo, como muchas personas, algo negativo. No, es algo desconocido. Eso quiere decir que este secreto, este misterio es algo que las personas no ven, no perciben, no conocen, no entienden. Y por eso a ustedes, ¿ves? Aquellos que un maestro espiritual que tiene la revelación, que tiene el entendimiento, que está contando la parábola, el cuento, es porque tiene la sabiduría y la va a hacer conocer, la va a impartir. Por eso le está diciendo a ustedes, se les ha concedido conocer estos misterios, estos secretos. Y después continúa diciendo: conocer los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumpla las escrituras. Y esto tiene que ver como que hay dos tipos de audiencia. Está la audiencia genuina, en esos a los cuales él le dijo: para ustedes, a ustedes que van a escuchar, que se les va a explicar, van a entender. Porque también esa audiencia genuinamente querían escuchar, deseaban una transformación en su ser. Vinieron a ser los discípulos y vinieron a ser esas personas, como nos dice, los pobres de espíritu, personas que genuinamente deseaban aprender a cómo vivir una vida sobrenatural, una vida libre, una vida en paz. Todo lo que representaba y representa y siempre es el reino de Dios, su justicia, cualidades, atributos, características, por ser espirituales, son verdades que entonces el ser humano, al comprenderlas, al entender cómo vivir una vida auténtica, libre, en paz, feliz, ¿ves? Ahí se encuentran, como decir, los misterios y secretos de esta verdad. Pero está esa segunda audiencia. Están esas personas que tienen oídos y tienen ojos y ni escuchan ni ven, porque son las personas que ya están arraigados, ya sea su condición de cómo su sistema sociopolítico, sus tradiciones religiosas los han formado, condicionado, y ya su mente está como una roca centralizada y pueden escuchar cuentos, pueden escuchar historias, pero no comprenden, no entienden. Y a eso es lo que estos versículos nos está enseñando de esos dos tipos de personas, porque a unos se les dio más revelación y entendimiento y a otros no. Y eso siempre sucede. Entonces, otro de los versículos en el mismo Marcos capítulo 4, vamos a mirar el 24 y 25 que nos dicen. 24 y 25 dice: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimientos les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Vemos,
esa realidad espiritual de, como estamos hablando, de términos significativos, pues se requiere que uno entienda los símbolos, lo que algo representa. Y por eso en este caso, parábolas, como vamos a ver, ¿qué una semilla representa? ¿Ves? ¿Qué representa cada uno de estos 4 caminos? Y cuando uno va conociendo el significado de las imágenes, el significado de las ilustraciones que a través del cuento se presentan, entonces uno entiende. Pero otras personas se quedan estoqueadas en el cuento y no ven y no escuchan, no comprenden. Entonces los últimos 2 que vamos a leer, el 33 y 34. Marcos capítulo 4, 33 y 34 dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Y así es la forma en cómo en mi canal YouTube, Universidad Cristo, y tomo un pequeño paréntesis para informarte de esta página con más de 500 videos donde hablo de la vida histórica de Jesús y cómo conocer a través de la historia lo significativo que los símbolos en las parábolas que conocemos como evangelio nos revelan. Y a través de la página por más de 2 años llevo compartiendo estas verdades y me han motivado a compartirlas a través de esta plataforma también, YouTube, Facebook, para continuar juntos creciendo en el entendimiento de verdades espirituales y conocer la diferencia entre lo que vienen a ser tradiciones de fe y entendimiento espiritual. Y cómo podemos crecer. Porque el fin de todo es que a través de la vida tengamos la mente de Cristo. Vivamos en lo que el reino de Dios y su justicia siempre presente es. Y de la mejor forma de entrar es entendiendo lo que eso es. Entonces vamos a la parábola. Un cuento para enseñar cómo mejorar el estado de vida presente. La semilla representa la palabra. Y eso conocemos. Que en esta parábola la semilla, la parábola del sembrador, la semilla representa la parábola. Representa la palabra, representa las enseñanzas, representa la verdad que salió de la boca de Jesús como una espada, como una verdad. Y por eso estas enseñanzas a través de la historia, esta palabra causó lo que vamos a ver en estos 4 terrenos. La semilla representa la palabra como la verdad y presencia del reino de Dios, que en el contexto histórico Jesús diciendo esta parábola era porque los que estaban escuchando no entendían, ¿ves? No veían, no vivían conforme a la realidad en su contexto de la presencia del reino de Dios y su justicia. Y naturalmente, ¿por qué vivían así? Porque desde niños fueron instruidos. Y recuerda, estamos hablando de 2000 años atrás, el primer siglo. En el contexto histórico, Jesús vino a los suyos. Los suyos estaban formalizados en sus tradiciones judeo-hebreas, lo que nosotros llamaríamos el Tanakh,
la Torá, Viejo Testamento, tienes a personas formalizados en unas tradiciones, pero más aún en unas ideas de que ellos gobernarían en su jurisdicción. Y en ese contexto histórico, los romanos estaban en gobierno. Naturalmente tienes a unas personas que en su condición están ciegas, ignorantes a la realidad de la presencia de una vida justa, pura, sincera. ¿Ves? De la verdad, como lo vemos en el Sermón del Monte, de ser capaz de amar al prójimo. Y amar al prójimo en el contexto histórico era amar a esos romanos que para estas personas que esperaban a un rey líder político y querían saber si Jesús era ese rey líder político para ellos, pues no, ellos miraban a los romanos y nos vamos a entrar a los puños por las ideas que los habían conformado, condicionado a un mundo material, que la paz, felicidad o el reino de Dios, según ellos, se encontraban en bienes materiales. Y cuando ellos tuviesen la tierra, la adquisición, ahí según su entendimiento sería su reino y gloria, su paz. Cuando en realidad en esa mentalidad es que la Biblia los describe que estaban muertos espiritualmente en tumbas, como Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 nos enseña. Porque es lenguaje figurativo, simbólico. Muertos, no muertos literalmente, muertos espiritualmente es inconscientes, ignorantes, ciegos. Por eso en oscuridad y tinieblas, refiriéndose a personas sin la comprensión de cómo vivir justamente, de cómo vivir puramente, de cómo ser honesto. Y por eso, ¿ves? Estaban muertos en sus deseos y ambiciones. Y a eso la Biblia lo llama como la naturaleza humana, carnal. Y por eso vemos estas historias y por eso esta parábola, para demostrar la condición de personas, y a través de la historia, por ser una verdad espiritual, podemos ver hasta nuestro presente lo mismo. Podemos ver cómo personas pueden tener sus religiones y tradiciones, pueden tener su apariencia, sus vestimentas, pueden tener sus compañías, sus negocios, pueden tener sus títulos, pero internamente están muertos, en el sentido de que son incapaces en su presente de vivir en paz, de ser felices auténticamente, internamente. Y de eso vemos como a través de la historia y hasta nuestro presente, esta realidad siempre está en medio de nosotros. Y por eso la parábola del sembrador. Entonces vamos a entrar al significado de las semillas. La primera, la semilla en el camino representa a los que oyen, pero Satanás se los quita. Y aquí la pregunta, un poquito de agua. La pregunta es, si estamos leyendo una parábola, un cuento, una historia, primero es, ¿qué representa Satanás en esta historia, en esta enseñanza? Para muchas personas, al escuchar esa palabra, ya basado a su condición, basado a tradiciones, interpretan esto. Cuando uno mira desde la historia,
Satán, Satanás, es una palabra aramea, hebrea, que significa adversario, oponente, opositor. Por eso vemos en Mateo capítulo 16, versículo 33, cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y después continúa diciéndole, porque tus intereses, ¿ves? Los intereses de Pedro estaban en ¿qué? En satisfacer sus deseos egoístas. Y vemos ese espíritu adversario. Y por eso, según el contexto histórico, Yeshua, Jesús, era un judío de nacimiento. En su lenguaje arameo le está diciendo en una palabra natural que en la lengua hasta el día de hoy significa adversario, oponente, opositor. Le está diciendo a Pedro: Pedro, no seas un adversario. Una conciencia que discierne lo espiritual siempre espiritualmente y ve cómo a través aún de conocidos, de amigos, en el caso Pedro, alguien que llevaba con él un tiempo, las ideas, sentir lo que Pedro veía bien en cuanto al espíritu y en cuanto a la verdad de una vida justa, pura, verdadera, todo lo equitativo y congruente con la esencia del reino de Dios, no lo era. Las apariencias engañan, y por eso aquel con la mente, en este caso vemos el ejemplo, Jesús el Cristo, la mente de Cristo que discierne en todo momento por lo puro, lo recto y lo verdadero. Pedro, apártate de mí, Satanás. Necesitamos entender en contexto histórico lo que estaba sucediendo y no imponerle al texto una idea de una religión o tradición de fe, como lo interpretan, y entonces se malentiende la enseñanza. Y Mateo 16, 23. Creo que dije Mateo 16, 33. Entonces, también podemos ver como otro ejemplo concerniente a esto, porque estamos viendo quién es este Satanás que arrebata la semilla. Vemos también como otro ejemplo Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. ¿Qué tenemos ahí en la historia de la tentación de Jesús? ¿Por quién? Por el diablo y Satanás. Y como les decía ahorita, el lector que interpreta todo literal no percibe las ilustraciones, las imágenes. Y entonces el diablo y Satanás, ¿ves? Lo ve de una forma. Cuando el lector espiritual discierne lo espiritual y ve esta gran enseñanza, ¿qué representa el diablo? Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, de los Evangelios, el libro de Apocalipsis, representa al espíritu interno, como Efesios capítulo 2, versículo 2, que da una definición bien sencilla y directa. Representa al espíritu dentro de las personas que se niegan a obedecer o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es un espíritu? Es una fuerza, una motivación, un ánimo, un pensamiento que se levanta dentro del ser humano, en este caso, adverso, diferente, oponente, malo. Y por eso Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, la tentación de Jesús, si la miramos espiritualmente, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando lo que naturalmente siempre pasa dentro del ser humano.
cuando el ser humano es tentado por ¿qué diablo? Sus voces internas. Vemos el contexto, una persona que está ayunando 40 días, ¿qué naturalmente le pasa a una persona cuando decide ayunar por un día? Antes de empezar el ayuno, rápido los monstruos mentales, los pensamientos malos, los espíritus inmundos, los demonios, pensamientos impuros te vienen a la mente a decirte, pero te va a dar hambre, pero mira, comer el sándwich, el steak, todo lo que te gusta, la Dr. Pepper, todo eso. ¿Y qué causa eso interno? Dolor. ¿Por qué? Porque naturalmente al ser humano le gusta comer. Cuando vemos en referencia a qué se refiere con el diablo, se está refiriendo a esa realidad interna dentro del ser humano, como la voz de los deseos. Y por eso cuando vemos en contexto también el diablo y Satanás, también Satanás, la misma voz. Miremos a un ser humano en el caso de la historia, de la parábola, de la enseñanza espiritual. Jesús, por unos días, contemplando dentro de sí, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y siendo tentado por sus voces internas. Tu gente, tu pueblo desea a un héroe militar. Si eres ese rol, esa persona, puedes tenerlo todo. Reinos, puedes tener villas y castillas, puede ser. Dime a ver si esa no es la voz interna que constantemente procura despertarse dentro de uno para llevar la mente de uno a la gratificación instantánea, a satisfacer los deseos por lo más placentero y lo más fácil, lo que cause menos dolor. Y piensa, ¿quién puede detener eso? Si no es dentro de esa misma persona una fuerza, ¿ves? Un espíritu mayor. Y ese espíritu mayor es el Espíritu Santo, el abogado defensor, el consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cristo, la mente de Cristo, ¿ves? Todo eso es sinónimo, representando esa conciencia dentro del ser humano que se autodomina y sobrepasa por lo que contiene, que es verdadero, en este caso la vida del reino de Dios, la pureza, la justicia, y vive por eso. Y vemos esa conciencia en Jesús, el Cristo, ¿ves? Por eso fue llamado el Cristo, esa mentalidad sobrenatural. Y estas enseñanzas son para llevar a la audiencia, a los discípulos, aquellos que tengan oídos y quieran oír una verdad espiritual, a ese mismo estado, a ese desarrollo de una mentalidad que a través de su vida, gradualmente, a través de las experiencias del día, pueda, por una fuerza mayor que ha sido formada en él y en ella, sobrellevar por el bien de una vida justa, de una vida balanceada, de una vida en paz, en hermandad, porque es la persona que ve, que percibe, que entiende que la realidad del reino de Dios y su presencia es siempre, en todo y en todos. Y vemos entonces, esto nos ayuda a entender ese primer terreno y cómo nos dice la parábola. La semilla en el camino representan los que oyen, pero Satanás se lo quita. Y vemos cómo Satanás representa lo adversario, lo opositor que viene al ser humano de diferentes formas, como lo vamos a seguir viendo en los otros versículos.
Tengo aquí diciendo, Satanás en contexto es todo sistema sociopolítico, religioso, adversario al entendimiento de lo espiritual. Recuerda que lo adversario, oponente a lo justo, puro y verdadero, ha sido condicionado en la vida de las personas, que los lleva en su mente a ese estado, y por eso no tienen el oído para recibir. Y por eso es como decir, escuchan historias y todos los rechazan. Y así lo vemos, lo que pasó en la iglesia del primer siglo y a través de la historia, esta realidad hasta nuestro presente. La segunda semilla, la semilla sobre la tierra rocosa, no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y vemos que históricamente, a través del libro de Hechos, a través de las cartas de Pablo, Gálatas, vemos como Pablo en el capítulo 3, Gálatas insensatos, él había invertido tiempo en enseñarle unos principios espirituales, pero tenían la persecución y las presiones de la tradición que estaban dejando atrás. Tienen que hacer estas normas de la ley, circuncidarse y todos estos rituales. Y vemos esa contienda que causaba naturalmente en las personas inseguridad, temor. Y por eso caían. Lo que inició como con pasión y entusiasmo, en cuestión de 2 o 3 días se le apagó la mecha, se le fue el espíritu, el sentir, y volvieron a su. Tenemos la otra semilla, la semilla que cayeron en la semilla que cayó entre los espinos, que representan a los que el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y eso lo vemos a través de la historia, también como les decía, cuando miramos desde los evangelios, vemos las confrontaciones que Jesús el Cristo constantemente contuvo con muchas personas. En el libro de Mateo, entiendo que el capítulo 27, sí, cuando confronta a los fariseos, vemos estas realidades, personas que en su contexto, tenían unas ideas y vivían por unas creencias que entonces vemos cómo él le bajó el masacote. Y así lamentablemente otras personas como vemos la historia del joven rico que quería conocer cómo heredo la vida eterna, cómo entro a esa vida de justicia, de paz, de felicidad, cómo encuentro esta satisfacción interna, ese reino de Dios dentro. Y Jesús le dijo, vende todo, deja de preocuparte por todo aquello que te ha puesto ansioso, porque has vivido una vida de preocupación y yo necesito esto, casa y carro y para aquí y para allá, y ahí está la mente, ahí está el enfoque en todo lo que el mundo ofrece, lo que llaman la ilusión o la apariencia. Lo que para muchos su paz, felicidad y contentamiento va a estar cuando yo tenga esto. Y en esa búsqueda de cuando yo tenga, se pierde la vida en muchos casos. Entonces es como todo, la enseñanza es el balance. Porque tener posesiones y bienes es algo bueno. En la sabiduría buena, la vida balanceada, entonces ahí están estas riquezas verdaderas. Pero lamentablemente el joven rico se frustró. ¿Por qué? Porque su pasión, su futuro, su seguridad se encontraba en su mundo material, en la ilusión
Y por eso, así mismo, personas, ¿ves? Históricamente, espiritualmente hablando, se les llama muertos. Están en tumbas. Y lo que eso significa es que podemos ser ignorantes en nuestro contexto de cómo vivir una mejor vida en nuestro presente balanceada. Y las enseñanzas espirituales nos llevan a ese reconocimiento, nos llevan a esa investigación interna, como decir, ese inventario, por el fin de uno crecer. Y vemos que puedo dar muchos ejemplos de las personas que viven, pues por eso, no producen frutos, pues porque, como nos dice, y termino con este último ejemplo, un reino dividido no puede echar para adelante. Una mente dividida no puede prosperar. También Jesús lo puso de esta manera. Nadie puede servir a dos señores. ¿Ves? Y de eso es la vida espiritual y el crecimiento espiritual es enfócate en el reino de Dios y su justicia. Enfócate en cómo crezco a un nivel de felicidad que nunca. Enfócate entonces en investigar cómo una persona crece en una auténtica felicidad. Pon tu mentalidad en las cosas de arriba, ¿ves? En los objetivos celestiales. Por eso la Biblia nos habla de las mansiones celestiales allá en el cielo y todo eso en lenguaje figurativo, refiriéndose a ese estado mental donde los objetivos divinos, donde las características de Dios, donde la pureza, el bien, el amor, la paz, la justicia, la compasión, la misericordia, todas esas realidades que hacen una vida presente fructífera se encuentran, y cuando uno pone su mirada en eso, las cosas van, como quien dice, cayendo en órbita. Y de eso se trata la vida, y de eso se trata este cuarto terreno, donde cayó la última semilla. Nos dice que cayó las semillas que cayeron en la buena tierra. Y vemos que la tierra, ¿quién es la tierra? A través de la historia representa a seres humanos, como lo hemos visto. Y esa tierra entonces que produce fruto. Y como vemos, por sus frutos los conoceré. Nuevamente, en el contexto histórico, veías personas que tenían su apariencia, tenían sus títulos, como Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, un maestro de la tradición, líder religioso, maestro de la ley religiosa, y Jesús diciéndole: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que comenzar. El terreno tiene que producir frutos de acuerdo a la esencia del dador de la semilla, que es Dios, y por tanto su esencia, su espíritu, tiene que ser en la misma sintonía, en el mismo sentir, en el mismo flow. Y por eso a Nicodemo le están diciendo: estás, como quien dice, tu vida demuestra que no estás en la sintonía. Por eso tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas y comenzar a entenderlas de una forma diferente. Y ahí comenzarás a dar fruto. Ahí te convertirás en ese terreno que da fruto a 30, a 60 y al 100. Como lo vemos en la enseñanza, y ya para ir en unos minutos terminando, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen. ¿Ves? Y es eso, porque oír, recuerda, es una imagen
¿Qué nos ilustra este oír? Nos ilustra, nos enseña a aquella persona que es como decir que escucha con su ser interior, que escucha con su espíritu, la voz del espíritu. Es la persona que en su presente tiene hambre y sed de una vida feliz. Y está apto, está disponible. Su espíritu, su sed es a tal nivel que está disponible y atento para recibir. ¿Ves? Eso es escuchar, para recibir y cambiar. Hay personas que escuchan y no hacen nada porque están centralizados en su ser egoísta y aquí afincado en mi ideología. Aquí nadie me mueve. Y están otros que reconocen su pobreza espiritual y desean cambiar, desean esa vida sobrenatural. Y por eso el evangelio, la buena noticia, es causar esa metamorfosis. Hace unos días yo puse un post y la canción era una canción de techno, una canción bien agresiva, como decir, de discoteca. El título de la canción, La Apoteosis. Apoteosis. Mateo capítulo 17. Vemos la apoteosis de Jesús el Cristo. Vemos la metamorfosis. Vemos el cambio. Y estamos hablando de algo drástico, de algo intenso, de algo potente. Por eso utiliza las imágenes de un muerto resucitado. Imagínate el poder que se está hablando. Y se está hablando metafóricamente, figurativamente, del cambio que causa estas parábolas espirituales, estas enseñanzas, estas historias, estos cuentos de sabiduría espiritual para el crecimiento espiritual, para que motive, inspire, anime a la persona a cambiar y a cambiar en la dirección correcta y que empiece a ver el fruto de su cambio inmediatamente, el crecimiento. Como lo vemos, produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Y así vemos cómo a través de la historia, espiritualmente hablando, Jesús, Yeshua, el Cristo, utilizó una enseñanza simbólica, un sembrador, una semilla, un terreno, para enseñarle a las personas cómo sus vidas eran y una decisión que transformaría sus vidas o otros recibirían las justas consecuencias, porque cada uno recibe siempre las justas consecuencias. El que escuchó, hizo caso, dio fruto, ¿ves? Escuchó y puso por práctica, y ahí su juicio. Es como decir la ley de causa y efecto. La causa, el evangelio. La causa, las buenas enseñanzas. La causa, el escuchar, recibir, decidir cambiar y comenzar a actuar diferente. El juicio es la sentencia que entonces produce como resultado lo que recibe esa persona que cambió su mente y sus acciones
fueron entonces hacia el bien. Recibe los frutos del bien en el proceso hacia esa vida celestial. El reino de paz, felicidad y contentamiento que se encuentra dentro de sí, y por esa mentalidad su todo se convierte en el reino de Dios, en la realidad celestial. Porque no depende del mundo exterior, de lo de afuera, de lo que me pase, sino independientemente de lo que me pase, ya contengo las riquezas en gloria en esta mentalidad desarrollada, formada, que empodera a vivir balanceado. Y ahí va ese crecimiento espiritual. Y también tenemos entonces naturalmente el juicio, como lo vemos en esos otros tres terrenos, o en lo que representa esa tierra, que representa a seres humanos. Y representa a esas personas que por muchas razones no escuchan, no tienen el oído espiritual, no tienen el deseo. Porque sus deseos, su sintonía, su mentalidad está en satisfacer su yo. Y por eso están ciegos a la realidad y la ley presente de causa y efecto, siembra y cosecha, el juicio de Dios. Y por eso son las personas que en esa vida tienden a pasar por muchas experiencias de dolor y sufrimiento. Y estas historias, esta parábola nos lleva a concientizarnos, a entender la realidad de nuestra vida presente y a asumir responsabilidad, porque hay consecuencias siempre. Entonces, tengo aquí, volviendo a Marcos para terminar, Marcos 4:11 dice: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, la presencia, reconocimiento, admiración, y esto produce en uno el querer como el hacer. Recordemos, estamos lidiando a través de los evangelios con historias. Y por eso utiliza tantas imágenes. Hoy hablaba con mi papá y estábamos hablando de la historia del ciego de nacimiento. A ver dónde estaba esa historia. No recuerdo ahora el versículo exacto. Sé que hice unos videos hace unos días sobre eso. Un ciego de nacimiento. Y pues el lector literal pues dice un ciego de nacimiento, pues alguien que no podía ver desde que nació. Y el lector espiritual que discierne lo espiritual espiritualmente entiende que cada vez que en literatura inspirada por Dios se utiliza el concepto de ceguera espiritual, de un ciego, o historias con alguien ciego, alguien que no podía ver, se está refiriendo a alguien que no podía ver, que no entendía, a alguien ignorante. Y por eso vemos a un ciego de nacimiento refiriéndose naturalmente a una persona que desde que nació fue condicionada en su tradición, en su educación, en su sistema sociopolítico, que eso formalizó la ideología, la mentalidad que esa persona tenía en su vida. Y esa persona en su mentalidad adulta, creyendo que veía, cuando en realidad estaba ciego a la vida justa, pura y verdadera. Y por eso la historia, el cuento de un ciego de nacimiento. Y así recordemos que las escrituras fueron así escritas. Necesitamos nosotros trasladarnos a la historia y procurar entender las historias
no como eventos históricos, sino que estas historias simbolizan y representan, porque así es el Viejo Testamento. Y por eso el pueblo judeo hebreo, el día de hoy, viven totalmente diferentes, porque interpretan totalmente diferentes sus cuentos. Crezcamos en el entendimiento de estas historias, porque contienen las riquezas que nos empoderan a vivir esa vida de paz, felicidad, de justicia, de bien. Por eso, para terminar, hablo de la venida de Cristo. Cómo a través de la historia y los evangelios nos cuentan esa parucía, la venida. Lo llaman a través de la historia la venida del reino de Dios. ¿Y cómo eso sucedió? Sucedió en la revelación, en el entendimiento de la iglesia del primer siglo, cuando fueron en su contexto presente entendiendo la realidad de una vida pura, de una vida honesta, de cómo de verdad amar y lo que amor conlleva. El costo de vivir bien. Cuesta mucho. Cuesta tanto que Jesús lo ilustró como muere. ¿Quieres seguir esta vida de justicia, de bien, de paz, de felicidad? Te va a costar todo. Tienes que morir. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y vemos entonces cómo la venida de Cristo. Entonces es así como en el primer siglo, la revelación, el entendimiento de lo que Jesús enseñaba como el reino de Dios, no se refería a algo material, físico, que algún día vendría, que estuviese en el monte Sinaí o que estuviese en el templo o algo así, donde vendría como señal, como míralo ahí o aquí está establecido. No, una verdad espiritual que al ser discernida, al ser comprendida, ese momento, ¡ajá! Lo comprendí, lo veo, lo entiendo. Y lo cambió todo en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo. Y vemos los resultados en las historias. Y así mismo, siempre es la venida de Cristo. Siempre es la parucía. Siempre es la verdad de lo que se llama la segunda venida de Cristo. Es la misma esencia, sinónimos, el mismo sentir y espíritu. Y siempre es, cuando se entiende lo espiritual, espiritualmente. Y cuando en vida vamos creciendo en las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Ves? De aquel que nos llamó de la ignorancia, de la incapacidad, de la voluntad arraigada a mi yo, ahora a una nueva voluntad, ¿ves? Por una nueva iluminación, por un nuevo entendimiento, por una nueva comprensión de cómo vivir una vida virtuosa, cómo ser puro, cómo ser perfecto, cómo ser como Dios, porque Jesús dijo, sed pues perfectos, Mateo 5:48. ¿Cómo se obtiene la perfección? Cada día practicando, intencional. Voy a hacer todo lo que presente Dios es. Dios es en cada uno de nosotros. Somos templo de Dios. Cuando uno es consciente de esa verdad, uno es. Y así es la venida de Cristo. La trompeta está sonando y la trompeta es el anuncio que estoy compartiendo.
Así la trompeta siempre ha sonado. Porque simbólicamente, ves, una trompeta ilustra que un anuncio. Y el anuncio espiritual es: crece, ve a Dios, sé uno con Dios, vive en armonía con todos y todos. Trata a todos porque todos contienen la misma esencia espiritual y divina que tú. Y tú vas a ver que en cada actividad, en cada acción, comiéndose el bacalao, uno en el trabajo, en el tapón, en el mall, descansando, en la playa, en cualquier tipo de actividad, uno puede trascender por estas verdades, por la venida de Cristo, por la nueva mente formada dentro de ti y de mí, por la semilla sembrada como la palabra Espíritu Divino de Dios en nosotros, que produce el 60, el 100, siempre. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video, este Facebook Live. Voy a estar unos minutos aquí. Si hay alguna pregunta, nos extendimos un minutito. Veo a mi prima Yomara. Saludos. Bendiciones, prima. Un abrazo siempre. Mario Aponte, Rafael Rodríguez. Un abrazo, hermano. Qué bueno verte. No, estoy mirando aquí. Gracias, Rafael. Gracias por tus palabras, brother. Cada semana voy a tomar otro versículo de las Escrituras y procurar compartir esta verdad espiritual para juntos crecer en el entendimiento del cumplimiento de esta verdad espiritual que considero lo más significativo en nuestro presente, la venida de Cristo. Y cómo continuamos en el crecimiento y en el entendimiento. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.